Hola, eh, muchísimas gracias por la gentil invitación para participar en este congreso. Para mí un honor estar con ustedes. Vamos a hablarles algo sobre maculopatía media paracentral aguda, lo que se llama PAM. Y esto fue descrito por David Saraf de UCLA en el año 2013, quien describió el hallazgo de una banda hiperreflectiva en la tomografía de spectral domain a nivel de la capa nuclear interna en pacientes que tenían escotomas paracentrales que inicialmente y que luego esta banda hiperreflectiva evolucionaba hacia una atrofia en los estadios tardíos. Y él la llamó maculopatía media aguda paracentral, PAM. Y la llamó así primero paracentral o paracentral porque se ubica en la posición paracentral, o sea, no está en el centro de la fobia, sino que está a los lados de la fobia, es paracentral. De la lesión grisácea que se puede ver en la imagen de reflectancia cercana al rojo, al infrarrojo. Eh, eh, es aguda porque es de inicio agudo, el síntoma del escotoma es de inicio agudo, media porque el compromiso de la capa nuclear interna, que es la capa nuclear interna es la capa media que uno ve en la tomografía de coherencia óptica, y por eso, y maculopatía del área de la mácula. Por eso que le llamó PAM. El PAM es un hallazgo clínico, no es una enfermedad, por lo que puede ser una característica que complica varias enfermedades sistémicas o varias enfermedades vasculares del fondo. Las características clínicas iniciales típicas son el inicio agudo, como dijimos, de este escotoma paracentral, de uno o múltiples escotomas paracentrales. Los pacientes tienen agudezas visuales normales o levemente reducidas y muchas veces el fondo de ojo es normal o tienen unas lesiones, como vemos aquí, blanco-grisáceas, profundas que apuntan hacia el centro de la fobia. Profundas porque son diferentes a las que vemos en los exudados o las manchas algodonosas, los cotton wool spots. Se propone que el mecanismo patológico de esta lesión es la isquemia capilar retiniana localizada. Actualmente en las eras de imágenes de tomografía de coherencia óptica de alta definición que tenemos, se ha reevaluado a otra patología que es muy parecida, que es la neuroretinopatía macular aguda, que produce lesiones cercanas a la retina media en unión de la capa plexiforme externa y la nuclear externa, y que se asocian estas sí a una alteración de la retina externa, es decir, a disrupción macular externa y pérdida de la elipsoide. En cambio, el PAM representa una forma más superficial de la neuroretinopatía macular aguda y que afecta solo la capa nuclear interna dentro de estas capas medias de la retina. Como vemos aquí, esto es para explicar los plexos capilares de la retina. Ustedes saben que existe un plexo capilar superficial, en cual el capilar está básicamente en el área macular, está dentro de la capa de células ganglionares, principalmente, y también algo en la capa de fibras nerviosas. Luego viene el plexo capilar intermedio, que es el que se afecta en el PAM. El intermedio está en el borde interno de la capa nuclear interna, en el límite con la plexiforme interna. En cambio, el plexo capilar externo, que es el que más se afecta en la neuroretinopatía macular aguda, está en el borde de la nuclear interna con la plexiforme externa. Entonces, este es el intermedio y este es el externo, o el profundo, perdón. Los pacientes con PAM y con neuroretinopatía macular aguda pueden tener algunas características similares, y estas son los factores ambientales de riesgo, que son la exposición a los vasopresores, por ejemplo la cafeína, la presencia de escotomas paracentrales en ausencias significativas de lesiones fundoscópicas o angiográficas, y la hiporreflectividad bien demarcada paracentral en forma de cuña en las imágenes infrarrojas, de reflectancia cercanas a infrarrojo o las autofluorescencias que a veces vemos. Con el tiempo, estos escotomas, tanto del PAN como de la MN, pueden mejorar, pero generalmente persisten en algún grado, sobre todo la neuroretinopatía macular aguda. Aquí vemos algunas características de ambos y las diferencias. En cuanto a edad de inicio, los PAM son generalmente en personas mayores de 59 años. En cambio, la neuroretinopatía macular aguda es en jóvenes de 30 años. El PAM se presenta más en varones y se puede estar asociada a otras enfermedades vasculares o sistémicas. En cambio, la neuroretinopatía macular aguda generalmente es más en mujeres y estas son sanas, no tienen ningún antecedente de importancia. El compromiso en el PAM es, como dijimos, es de la capa nuclear interna, y lo que se afecta es el plexo capilar intermedio y el plexo capilar profundo. En cambio, en la neuropatía macular aguda,
Se afecta a la capa plexiforme externa y la nuclear externa, y puede haber disrupción del elipsoide y de la capa de interdigitación, y lo que se afecta es solo el plexo capilar profundo. En cuanto a la frecuencia de presentación de estas patologías, el PAM es muchísimo más común, en cambio la neuroretinopatía macular aguda es extremadamente rara. En los últimos 40 años solo se han reportado menos de 100 casos. Entonces, el PAM viene aquí. El PAM es el compromiso básicamente del plexo capilar intermedio y también del profundo, y la lesión está aquí, está en la capa nuclear interna. En cambio, la neuroretinopatía macular aguda afecta solo el profundo, y lo que se afecta es esta capa de aquí básicamente, la plexiforme externa y algo la nuclear externa también. En la tomografía de coherencia óptica de espectro espectral, de dominio espectral, las lesiones características del PAM aparecen como bandas hiperreflectivas, placoides, como dijimos, a nivel de la nuclear interna, sin compromiso de la retina externa. Y eso es la mayor diferencia con la neuropatía macular aguda. No se compromete la retina externa. Estas bandas hiperreflectivas parafoveales son la manifestación del edema que hay en la retina como respuesta a la isquemia de este plexo capilar profundo. Y estas lesiones agudas hiperreflectivas dan luego lugar a un adelgazamiento y atrofia de la capa nuclear interna afectada, lo que hace que estos pacientes tengan un escotoma persistente en el futuro. Aquí vemos un paciente con un varón con una trombosis de rama arterial embólica oculta, y en la retinografía a color vemos estas lesiones sutiles PAM, blanco-amarillentas, profundas, que se notan claramente en las imágenes de reflectancia cercana a infrarrojo. Aquí se ve claramente esta lesión PAM, y que en la tomografía de coherencia óptica vemos estas lesiones reflectivas a nivel de la capa nuclear interna sin compromiso de la retina externa. Aquí vemos otras lesiones, está igual, PAM. Vemos aquí la lesión blanco-amarillenta, blanco-grisácea profunda, que se ve en esta imagen del equipo Heidelberg, se nota mejor. Y aquí vemos la hiperreflectividad en la capa nuclear interna. El PAM, al contrario de las manchas algodonosas, son más profundos en la retina, son más suaves y de consistencia, y son más grisáceos. Como afecta, esta lesión PAM afecta a los plexos intermedio y profundo, no se detectan con una angiografía normal, porque el plexo superficial está normal. Entonces no se detectan en una angiografía, pero sí se detectan claramente en la tomografía de coherencia óptica de dominio espectralis, y sobre todo en la reflectancia cercana a infrarrojo. El PAM también puede ser idiopático y presentarse en pacientes jóvenes sanos. En estos pacientes debemos descartar factores sistémicos contributorios o factores de riesgo vasculares extrínsecos, tales como algunos medicamentos, la toma de anfetaminas, de cafeína, de vasopresores, de contraceptivos orales. En pacientes jóvenes, la migraña, la hipovolemia severa, lesiones compresivas orbitarias o enfermedades virales, por ejemplo, el antecedente de una infección respiratoria alta o de vacuna para la influenza H1N1. Pero el PAM se presenta también en personas mayores, entre 50 y 60 años, acompañando a otras enfermedades vasculares, por ejemplo, la retinopatía diabética, la retinopatía hipertensiva, la retinopatía por células falciformes, la retinopatía por Purcher, la trombosis de venas centrales de la retina y todas las obstrucciones arteriales retinianas. La presencia de PAM nos debe obligar a buscar factores sistémicos contribuyentes o factores de riesgo vascular extrínsecos. En cambio, en la neuroretinopatía macular aguda, las bandas hiperreflectivas son más profundas, como dijimos hace un momento, en la unión de la plexiforme externa y la nuclear externa, y se asocian en fase aguda con disrupción de las zonas elipsoides y de interdigitación. La atrofia y adelgazamiento de la capa nuclear externa comprometida y la disrupción permanente de esta zona de interdigitación son lo que explican que estos pacientes tengan escotomas a muy largo plazo, aún después de que se han normalizado la zona elipsoide. Aquí vemos una fotografía de necrosis de neuroretinopatía macular aguda, en la cual vemos cómo hay una disrupción de la retina externa. En cuanto en el PAM, a veces el paciente viene y nos dice que ve un escotoma paracentral, y nosotros no le hacemos mucho caso porque hacemos la toma de la bolsa visual y el paciente tiene 20/20 visión, le hacemos un examen de fondo de ojo y es normal, le tomamos una angiografía y también es normal. Entonces a veces pasan desapercibidas.
Por eso que en caso se presente en un fondo totalmente normal, es necesario hacer meticulosos exámenes con imágenes, que son los que nos dan el diagnóstico, y hay que descartar sobre todo oclusiones arteriales, ya sea de rama o de vena o de arteria central. A veces la fundoscopía de gran magnificación nos puede revelar pequeñas arteriolas ocluidas que pueden o no tener algún émbolo sutil a nivel de la base de la lesión PAM. También la angiografía de ultracampo amplio nos puede ayudar para descartar una oclusión de rama arterial. Y en pacientes con PAM difusa hay que descartar sobre todo una oclusión de arteria central de retina oculta, aún en casos de que tanto la clínica como la angiografía sean normales. En estos casos en particular hay que descartar enfermedad carotidia y arteritis de células gigantes. El PAM se puede asociar a la obstrucción de la vena central de la retina no isquémica, que es bastante notable esta asociación, ya que las lesiones tienden a ser multifocales y de distribución perivenular dentro del área macular. En una serie de 484 pacientes con trombosis de vena central de la retina, el PAM se observó en el 5% de ellos, y la placa hiporreflectiva dejaba atrofia subsecuente a nivel de la nuclear interna, que era la que daba los esclerotomas permanentes en estos pacientes. A ver, ¿por qué se presenta esto a este nivel? Es porque la demanda de oxígeno de la mácula, particularmente a nivel de la capa plexiforme externa y de los cimientos internos, los fotorreceptores, es mayor que en otras áreas de la retina. Y a pesar de que la densidad vascular de la coroides en el área macular es mayor para tratar de satisfacer la mayor demanda metabólica, la difusión del oxígeno desde la coroides está limitada en el nivel paramacular, porque en esta zona la retina es un poco más gruesa, en el área paramacular, en el área foveal es más cerca, pero en el área paramacular es más gruesa la retina. Además, la mayor resolución visual de esta zona requiere de una densidad limitada de capilares parafoveales para que sea transparente. Y esto hace que la mácula parafoveal, particularmente las capas retinianas medias, tengan alta demanda de suplemento de alta perfusión, que está limitada por la estructura, lo que pone esta área en riesgo de isquemia. Aquí vemos un paciente que tiene PAM, una lesión PAM, por ejemplo aquí, que es profunda, y acá vemos una lesión de una mancha algodonosa que es superficial, para que vean las diferencias, ¿no? El PAM también puede coexistir con la neuroretinopatía macular aguda y con las manchas algodonosas, como en este caso. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente que se ha comprometido los 3 plexos capilares, por eso tienen los tres signos de oclusiones de estos plexos capilares. Y vemos aquí las bandas hiperreflectivas, aquí vemos las bandas hiperreflectivas a nivel de la capa nuclear interna, típicas de la lesión PAM, y acá vemos la disrupción de las capas profundas de la retina externa, que son características de la necrosis de la neuroretinopatía macular aguda. Entonces, pueden coexistir las dos, y además también puede coexistir con las manchas algodonosas. Aquí vemos un paciente con retinopatía de Purcell, que también vemos cómo estas manchas algodonosas típicas del Purcell coexisten con estas lesiones aquí, que son más profundas, que son las lesiones tipo PAM, que se ven claramente en la tomografía de coherencia óptica. Aquí vemos las manchas algodonosas típicas y aquí vemos las lesiones típicas PAM. En Face OCT localiza y delinea al PAM mejor que todos los otros métodos de examen, y es el método de preferencia para el seguimiento de estas lesiones PAM. El OCT en Face demuestra el remarcable patrón perivenular en el lecho, lo que los gringos llaman el Fernline pattern, en ojos con oclusiones venosas retinianas con ausencia de cambios fundoscópicos significativos, y esto sugiere una cascada isquémica con daño a nivel del plexo capilar profundo. Y así es como se ve. Vemos estas lesiones que aparecen en helechos en los plexos capilares profundos cuando hacemos los cortes en la tomografía de coherencia, la angiotomografía, vemos los cortes profundos. Aquí vemos un paciente que tiene PAM con trombosis con oclusión de la arteria central de la retina, y vemos aquí el cherry red spot, la mancha rojo cereza típica de una obstrucción de arteria central de la retina. Vemos las lesiones tipo PAM aquí en la tomografía de coherencia óptica. Este es el ojo afectado, el ojo derecho en este caso, y el ojo izquierdo dentro de límites normales. Vemos el plexo superficial normal en los dos ojos, pero cuando hacemos los cortes del plexo profundo, vemos que las lesiones se encuentran solo en el ojo afectado. Y aquí también vemos en esta reconstrucción cómo aquí, en el plexo profundo, se ven las alteraciones.
Y este es un paciente también que tiene lo mismo, este mismo paciente, y acá se hace esto que se llama la esqueletonización de los vasos sanguíneos. Y lo que hacen es, para medir la densidad capilar microvascular, se hace este sistema que lo que hace es mira la longitud total de los vasos y lo divide entre el área y nos da un análisis de densidad de los vasos. Fíjense en este paciente que tiene oclusión de la arteria central de la retina en el ojo derecho y midimos los vasos del plexo superficial, son más o menos iguales en los dos ojos, casi no hay diferencia entre el ojo derecho que tiene la oclusión central de la retina versus el ojo izquierdo, más o menos la diferencia es 4%. Pero si medimos en la densidad vascular del plexo profundo, sí vemos que sí hay diferencia, 14.7 milímetros en el ojo comprometido versus 18 milímetros en el otro ojo, o sea, 21% de diferencia. Sí hay diferencia en el plexo capilar profundo. Igual aquí, vemos las lesiones en el plexo capilar profundo. También el PAN puede coexistir, como dijimos, con otras enfermedades vasculares y con una de las más frecuentes que coexiste con la retinopatía diabética, en este caso no proliferativa. Y aquí vemos un paciente que tiene una lesión típica tipo PAM, aquí, ¿no? Paracentral, vemos la lesión típica, que en la tomografía de coherencia óptica vemos la lesión tipo PAN que coexiste con el edema macular diabético característico, y este paciente recibe tratamiento con anti-VEGF. Y luego de haber recibido una serie de inyecciones de anti-VEGF, el edema macular diabético se va, pero queda la alteración causada de la atrofia de la capa nuclear interna causada por el PAN, por la lesión tipo PAN, y esa es la causa de que este paciente persista con la sintomatología de los escotomas paracentrales. En cuanto al manejo, lo que hay que hacer es excluir los factores de riesgo sistémico contribuyentes, tales como la hipertensión arterial, la diabetes, las dislipidemias. Acordarse que las lesiones difusas pueden albergar oclusiones ocultas de la arteria central de la retina, y en estos casos hay que descartar la enfermedad carotidia subyacente con ultrasonido carotidio o arteritis de células gigantes haciendo la prueba de la PCR o de la velocidad de cementación globular. En estos casos también se puede hacer una angiografía de ultracampo amplio para descartar una obstrucción de una rama arterial asociada. En cuanto al manejo, terapia médica no hay una terapia médica para lesiones tipo PAM. La cirugía solo si hay una enfermedad carotidia subyacente, hay que hacer una endarterectomía carotidia. Y lo que hay que hacer es el seguimiento para documentar el curso de la enfermedad. Generalmente no hay complicaciones. El pronóstico de esta presentación es que generalmente la resolución de los escotomas es parcial, pocas veces es completa, pero el paciente no tiene discapacidad visual significativa, porque es muy poca la afectación. Este es un paciente nuestro que se presentó a la consulta ahora en julio de este año y vemos cómo tiene estas lesiones blanco-grisáceas profundas que se ven mejor aquí en la infrarroja, que el paciente mujer de 39 años con episodio de amarosis fugax, y cuando hacemos el corte en la tomografía, en la angio-OCT, hacemos el corte del plexo capilar superficial, se ve dentro de límites normales el plexo capilar superficial, pero cuando ya hacemos el corte en el plexo intermedio, vemos el Fernley pattern, el patrón en el hecho, y cuando hacemos el profundo también vemos el patrón en el hecho. Entonces, es la alteración de los plexos intermedios y profundos. Y aquí vemos un pequeño video que lo voy a adelantar, cómo se ven las lesiones acá tipo PAM, en las lesiones tipo PAM en la capa nuclear interna de este paciente nuestro con estas lesiones tipo PAM. Este es un caso clínico descrito por David Sarraf, una paciente mujer de 21 años, sana, con pérdida brusca de visión en el ojo izquierdo, pero con agudeza visual de 20/20 en ambos ojos. Pero ella se quejaba de estos escotomas paracentrales, y en el examen el segmento anterior era normal, y cuando le hace el examen del fondo de ojo y la angiografía no encuentra nada. Totalmente normal es el examen del fondo de ojo y la angiografía, pero la paciente manifestaba estos escotomas paracentrales. Entonces, cuando le hacen la tomografía de coherencia óptica, podemos encontrar estas bandas hiperreflectivas a nivel de la capa nuclear interna, características del PAM, y cuando le hace el Enphase Structural OCT, vemos las lesiones en el hecho típica de estas lesiones PAM, cuando hacemos los cortes para ver el plexo capilar intermedio y profundo. Esta es una paciente mujer de 32 años también con escotomas paracentrales, con lesiones de reflectancia cercana a infrarroja características y que en la banda hiperreflectiva a nivel del OCT, y que tiene visiones, buenas visiones. Este escotoma paracentral con una leve pérdida de visión, al mes ya estaba el paciente en 20/20 de visión,
pero después, fíjense, a los 3 meses cómo se va estas lesiones y esta banda hiperreflectiva deja como consecuencia una atrofia de la capa nuclear interna y la paciente, a pesar de que tiene visión 20/20, manifiesta seguir con los escotomas paracentrales. En conclusión, entonces, el PAN puede ser idiopático en pacientes jóvenes y sanos, se puede desarrollar en el contexto de una migraña, pero generalmente se presenta en personas mayores de entre 50 y 60 años, acompañando otras enfermedades vasculares, sobre todo la retinopatía diabética, la retinopatía hipertensiva, la retinopatía falciforme, la retinopatía de Purcher, la trombosis de vena central de la retina y todas las conclusiones de arteriales retinianas. La presencia de, si encontramos un PAN, esto nos debe obligar a buscar factores sistémicos contribuyentes o factores de riesgo vascular extrínsecos. En la actualidad no hay ningún tratamiento para el PAN, no obstante el manejo va enfocado a la identificación y al tratamiento de la vasculopatía relacionada y de los factores sistémicos si es que están presentes. Y en el tiempo estas bandas hiperreflectivas identificadas en los OCT de dominio espectrales evolucionan a una atrofia con atenuación de la capa nuclear interna y de la plexiforme externa, que es lo que causa la persistencia de los escotomas. Aquí la bibliografía y muchísimas gracias. Ha sido un honor estar con ustedes. Gracias.